Pablo Picasso decía, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Me llamo Sonia. Hace unos años creía que el arte y la cultura eran solo para los genios, para aquellos capaces de crear un mundo más allá de sus límites. Viajar a las profundidades del subconsciente, modificar los límites de la imaginación y librarse de lo convencional. Hasta que los escuché. Eran artistas, creativos, músicos, investigadores e intelectuales de todas partes del mundo, mostrándonos su forma de pensar, de creer y hacer las cosas. Aprendí que una sola palabra puede dar inicio a una magnífica historia de amor. Que si tienes educación de calidad, es posible levantar tu voz para superar lo imposible y que entre todos podemos repensar el mañana para proponer un futuro diferente. Entendí que somos nosotros quienes le damos sentido a la tecnología para hacer un mundo más humano. Fundación Telefónica Movistar nos abre las puertas al arte, la cultura, la ciencia y tecnología, a través de diversidad de experiencias que nos permiten entender el funcionamiento de nuestra sociedad. Exposiciones digitales que crean, difunden y comparten conocimiento cultural y tecnológico. También nos acercan a grandes debates para comprender los nuevos modelos sociales desde diferentes puntos de vista, recogiendo así ideas para un mundo que está en construcción. Repensando el mañana y reinventando el futuro. Te invito a que conozcas conmigo mucho más del mundo del arte y la cultura digital en www.fundaciontelefónica.co. Hola a todos y bienvenidos a este espacio que trae para ustedes la Fundación Telefónica Movistar como parte de las actividades del eje de conocimiento y cultura digital, para hablar alrededor de las tendencias, oportunidades y desafíos del entorno digital y en esta oportunidad su relación con el medio ambiente. Hoy, con el apoyo de la Fundación Ríos Sostenibles, organización que trabaja en temas relacionados con medio ambiente y recurso hídrico, hablaremos sobre los impactos ambientales que ha generado la pandemia del COVID-19 y cómo la transformación digital acelerada por la misma ha influido en dichos impactos. Si bien hoy contamos con las primeras cifras y estadísticas, el panorama sigue siendo incierto. Y es por lo anterior que estos espacios proporcionan un intercambio de conocimiento, experiencias y propuestas a soluciones futuras. Para ello nos acompañan por parte de la Fundación Ríos Sostenibles la ingeniera María Alejandra Char, ingeniera ambiental especializada en ingeniería de sistemas hídricos urbanos. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quisimos traer un tema de actualidad, un tema que nos afecta, un tema que desde el año pasado estamos viviendo día a día, que en un principio no sabíamos qué era, cómo iba a ser. Y al día de hoy, cuando creemos que ya todo va a pasar, bueno, pues sigue, ¿no? Entonces, eh, hay algo que se dio gracias al COVID-19 y fue precisamente ese proceso de transformación digital. Y uno de los impactos más grandes fue desde esa óptica de la infraestructura y la imposición de medidas sanitarias en las cuales entramos a un periodo de cuarentena, tuvimos que dejar nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio y demás para acoplarnos a una nueva realidad. Y esa nueva realidad intentó resolver problemas de telecomunicaciones y resolver problemas de teletrabajo, de aprovisionamiento de bienes, de conectividad social, de acceso a la información. Ya si antes ibas a la biblioteca, pues ya no lo podías hacer, tenías que aprender a utilizar los buscadores. También nuevos procesos de entretenimiento, porque no solo era el tema del trabajo, sino también de pronto el fin de semana, ya no podías salir a hacer los planes que hacías. Entonces, todo esto trajo una nueva oportunidad. Y también vimos cómo las personas se fueron asentando en zonas rurales
lo cual favorece la redistribución de la población, un tema que hemos tratado también acá y que quisimos tratar con el tema de ciudades sostenibles. También vimos cómo se generaron nuevos emprendimientos, se reinventaron las formas de actuar durante la crisis y se ha evidenciado la capacidad de respuesta no solo de los colombianos, sino también de todo el mundo para adoptar esas nuevas herramientas e instrumentos de tecnología y mantener a flote sus empresas, sus emprendimientos y todas las actividades que realizaban. Me gustaría mencionar también que Colombia pues ya tenía como prioridad el tema de la transformación digital y entre el 2019 y el 2020 vimos cómo se desarrollaron varios COMPES, como el 3975, que era la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y otros COMPES relacionados, que fue el 3988, la tecnología para aprender, y el 3995, que fue la Política Nacional de Confianza y de Seguridad Digital. Todo eso fortaleció esta adopción tecnológica y también pues la capacidad de los ciudadanos para utilizar precisamente estas herramientas tecnológicas. Pero lo que queremos enfocarnos es en el tema de cómo esta transformación digital y todos estos procesos que he mencionado se relacionan con el medio ambiente. Entonces hemos visto varios impactos positivos y negativos. Según la CEPAL, pues ellos mencionan qué sectores tienen influencia, por ejemplo, en el tema del medio ambiente y los impactos, y vemos cómo en los recursos naturales no renovables se dio una menor demanda de combustibles fósiles, una menor oferta de combustibles fósiles, porque ya la gente no estaba saliendo y produciendo de la misma manera. Bajaron los precios del petróleo, bajaron los precios de varios minerales. Y en el tema de agua y energía también vimos cómo aumentó la demanda de energía en los hogares y en el tema de facturación, porque ya la gente estaba más en la casa, se utilizaba más agua. Hay cosas que nosotros no vemos, como por ejemplo el lavado de manos. Aumentó también el consumo de agua, no solo en los hogares, sino también en todos los sitios, porque antes de entrar tú tienes que lavarte las manos. Pero también hubo una demanda de energía a nivel global y una mayor inseguridad hídrica y energética. En el tema de agricultura vimos cómo bajaron los precios de productos agropecuarios y cómo aumentaron los precios locales de los productos agropecuarios. Pero también hubo un potencial riesgo de producción e interrupción de la cadena de suministros debido a ese acceso de insumos y al acceso de la mano de obra. En el tema de biodiversidad vimos como un menor turismo de naturaleza, una menor capacidad de vigilancia, una mayor, un incremento de las actividades ilícitas y un mayor uso directo de los recursos para la subsistencia. En el tema de biodiversidad me parece muy interesante todos los retos que vienen o que se dieron también en su momento para precisamente la vigilancia de estas actividades ilícitas. Y fue como las imágenes satelitales empezaron a ayudar a esta vigilancia, pero también el uso, por ejemplo, de drones ayudaron a hacer un mayor control. Entonces, bueno, este es el tema que queremos traer, no me quiero extender. Por último, bueno, uno de los temas que más se habla es de la reducción de emisiones, precisamente por el tema de la cuarentena, pero no todo es tan así. También últimamente se ha hablado como, por ejemplo, ver Netflix contamina el planeta, o ver en cualquier plataforma digital por el uso y el consumo de energía que tienen que tener los servidores para que gran cantidad de gente pueda acceder a estos servicios. Ya quiero darle paso pues a nuestros invitados para que profundicemos más sobre el tema. Muchas gracias, ingeniera María Alejandra. Bueno, para profundizar este tema, ya habíamos hablado que teníamos dos invitados.
Nos acompañan hoy la doctora Sandra Patricia Vilardi y el ingeniero Diego Mauricio Riaño. Bienvenidos. Sandra es bióloga marina y tiene un doctorado en Ecología y Medio Ambiente. Actualmente es profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en el área de sostenibilidad. También es la directora de la iniciativa de parques nacionales Cómo Vamos. Fue profesora en la Universidad del Magdalena por 11 años y decana en la Facultad de Ciencias Básicas. Sus cursos son Fundamentos de Servicios Ecosistémicos para estudiantes de grado y Ecosistemas y Análisis Territorial para estudiantes de maestría. Su área de trabajo es en el análisis de los sistemas socioecológicos con énfasis especial en la identificación de servicios ecosistémicos, el análisis de conflictos asociados con la distribución de los beneficios de la naturaleza entre los diferentes actores de la sociedad y los efectos en el funcionamiento de los ecosistemas, especialmente en humedales y zonas costeras. Es importante resaltar que su énfasis de trabajo ha tenido especial importancia en realizar ejercicios de mediación en la interfaz entre la ciencia y las autoridades y otros actores tomadores de decisiones. Bienvenida, doctora. Es un gusto tenerla hoy con nosotros. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué placer acompañarlos en este espacio para que hablemos de esa transformación digital y el medio ambiente. Muchísimas gracias. Sigamos con el ingeniero Diego Mauricio Riaño Suárez. Es ingeniero ambiental y sanitario, es máster en Administración y Gerencia Pública. Dicho estudio fue realizado en la Universidad de Alcalá de Henares, becario del Instituto Nacional de Administración Pública de España, INAP. Asimismo, es especialista en Derecho Ambiental y especialista en Gerencia de Empresas. Es auditor en la Contraloría General de la República, en donde ha desarrollado una amplia carrera investigando grandes problemáticas ambientales del país, lo que lo lleva a conocer muy bien el territorio. Es apasionado por la sostenibilidad y de mejor esa convivencia entre el ser humano y el entorno. Recientemente participó y lideró el análisis del estado de las áreas protegidas del país en un contexto internacional que evaluó el estado de otros 16 países de Iberoamérica. Bienvenido, ingeniero. Es un placer compartir este espacio con usted el día de hoy. Hola Laura y demás asistentes, gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar en este espacio y el COVID nos trae muchas cosas que lo vamos a ver ahora en esta charla. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, bueno, entremos en materia. Ingeniera María Alejandra, por favor, puede comenzar con el desarrollo de las preguntas. Claro que sí. Bueno, en este contexto y con el objeto de solventar los problemas derivados de la pandemia y pues la afectación que ha tenido no solo para los seres humanos, sino también para el planeta Tierra. Quisiera preguntarles cómo se dio la transformación digital en la pandemia del COVID-19. Bueno, pues voy a empezar yo. Yo creo que la transformación digital, como bien lo dijeron ustedes en la introducción, pues fue una realidad, ¿no? El COVID al volvernos unos ciudadanos que estábamos guardados, resguardados por temas epidemiológicos, pues nos obligó a trasladar esas actividades cotidianas mediados gracias a la tecnología, gracias a que hoy en día pues tenemos tantas facilidades. En los temas del medio ambiente pasó lo mismo, no fue tan rápido, en algunos casos tenemos una mediación tecnológica más acelerada, en otros todavía no. Pero lo cierto es que yo creo que para poder entenderlo un poco mejor tenemos que verlo en diferentes dimensiones, ¿cierto? En la dimensión de cómo como ciudadanos nos relacionamos con el medio ambiente y podemos ver una escala más como los estados o las regiones se relacionan con el medio ambiente y cómo hicieron esa transición y cómo luego el planeta hizo esa transición. Entonces creo que es muy importante que como individuos veamos, y tú lo mencionabas muy bien, pues obviamente empezamos a hacer un uso de recursos mucho más localizados desde nuestra casa, desde nuestros domicilios. Y en nuestros domicilios, tú lo mencionabas, hicimos más uso del agua, más uso de la electricidad, pero también reducimos otro tipo de consumo, ¿cierto? Reducimos consumos de bienes de moda, de ocio, de viajes. Entonces tenemos como las dos caras de la moneda. Yo creo que es muy importante ver eso. Tuvimos dos caras de la moneda en el tema del relacionamiento del COVID, la tecnología y el medio ambiente. Sin duda,
Entonces ahí tenemos como ese traslado del consumo de los recursos naturales. Y esto muy mediado por la tecnología, tú lo decías, en casa pues muchas hicimos uso de las plataformas para poder aprovisionarnos. Entonces pasó un fenómeno bien interesante, al menos en las ciudades más grandes, que tenía que ver con el suministro de alimentos y empezamos a ser conscientes de esa dificultad que tenían los campesinos locales para poder vender sus productos y se crearon un montón de plataformas de comercio más justo, de mercados orgánicos para poder aprovisionarlos. Entonces ahí se creó la tecnología y nos conectó de manera muy interesante con los campesinos para poder tener esas cadenas de suministro y de logística mucho más locales, pero también con un principio de sostenibilidad, de solidaridad con los habitantes. Entonces yo creo que ahí hay una transición ecológica con el consumo muy, muy importante. Sin embargo, ya si nos vamos a una escala un poco más gruesa, pues bueno, la tecnología nos permitió ver también cómo, por ejemplo, algunas de las grandes ciudades empezaron a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hay gente maravillosa que está utilizando la tecnología con la ciencia ciudadana para poder ver las emisiones de carbono. Entonces vimos cómo las ciudades pasaron de esos amarillos y rojos de alertas de índice de calidad del aire a verdes casi permanentes. Y eso lo pudimos ver gracias a esos ejercicios de ciencia ciudadana, pero también gracias a las redes sociales. Sin duda las redes sociales han sido como la gran transformación tecnológica que ya venía sucediendo, pero en la pandemia nos permitió tener esa ventanita a otras realidades, a realidades que nos permitían ver otro tipo de cotidianidades. Sin embargo, esas transformaciones fueron más desde la ciudadanía que desde las instituciones. A las instituciones precisamente por su burocracia, por la manera de ser, a las entidades públicas les cuesta mucho más aprender. Lo hicieron, sin duda lo hicieron. Y lo vemos, digamos, en el caso de la bancarización para poder llevar los apoyos de manera muy importante, pero en los temas de medio ambiente, en los temas de seguimiento y de control, que tú también lo mencionabas al comienzo, digamos, no fue tan rápido. Fueron los ciudadanos quienes hicieron esa transformación digital, fueron las ONGs quienes hicieron esa transformación digital y que, por ejemplo, en una escala ya más global, muchos de los países con mayores recursos pusieron a disposición de otros países y de la ciudadanía plataformas tecnológicas, imágenes de satélite para poder trabajar y hacer ese seguimiento en donde los estados no habían podido hacer esa transformación digital para el control y el seguimiento. Entonces vemos plataformas como Planet, vemos como la iniciativa de bosques mundiales que nos ha permitido a las ONGs, a los académicos, hacer ese seguimiento del estado de la biodiversidad, de cómo efectivamente el delito contra los recursos naturales no ha parado, ha seguido. Y eso lo hemos podido monitorear no solamente pues, gracias al apoyo internacional, sino a que los ciudadanos hemos tenido esa rapidez de adaptarnos y hacer esa transición tecnológica. Al Estado le está faltando, lo están haciendo, pero claramente se entiende en la medida de la falta de articulación, la burocracia y lo difícil que es aprender para los estados esta transición, sobre todo en temas de medio ambiente. Vuelvo y repito, en otros temas el Estado ha aprendido muy rápido, en temas de salud, de logística, de bancarización, pero en los temas de medio ambiente nos ha costado mucho. Vale, pues yo complementario a lo que dice Sandra, creo que ese paso o esa transformación digital del COVID se generó muy rápido. Tuvimos que aprender muy rápido a utilizar las herramientas tecnológicas y fueron de las dos cosas que creo que la humanidad utilizó su ingenio para solucionarlo muy rápido. El tema de las vacunas y el tema de la transformación digital fueron las dos cosas que avanzaron muy rápido en la pandemia. Nos llevó a decir, tenemos que conectarnos y si ya no nos podemos ver, ya no nos podemos tocar, tenemos que buscar soluciones rápidas para lograr ver qué solucionamos y que no se detuviera el mundo. Esa transformación digital, creo, de pandemia
tenemos que agradecer que fue muy rápido y tuvimos que los que no nacimos en ese ecosistema, porque miren que el tema digital y el tema tecnológico tiene muchos definiciones muy similares al tema del medio ambiente y hablamos de un ecosistema donde nosotros teníamos que relacionarnos muy rápido con el otro, teníamos que vernos la cara con el otro, teníamos que podernos escuchar y saber transformar ideas. Hay un libro que se llama The Sapiens, de animales a dioses, creo que es el nombre. Él habla de cómo el ser humano ha venido transformando su mundo a través de una rapidez muy amplia. Él habla de cómo nuestros ancestros recolectores tuvieron que empezar a crear ciudades para solucionar ese problema de no tener alimentos rápidamente y de poderse asociar, porque el ser humano único como individuo no podía solucionar todos los problemas que tenía para poder sobrevivir. Y esto nos llevó a la transformación digital hoy, a asociarnos y a tratar de buscar soluciones muy rápidas para solucionar ese pequeño problema de no vernos, de no solucionarnos. Esa transformación digital, como lo dice Sandra, sucedió de manera no tan rápida en algunos sectores, porque ustedes ven que Colombia hoy tiene indicadores, por ejemplo, en ruralidad, donde más del 70% de los hogares en ruralidad no tienen computadores, que es difícil poder llegar allá a la tecnología. Si ustedes viajan a lugares apartados como nosotros lo viajamos cada rato, vamos a encontrar lugares donde no tenemos una señal y donde no podemos realizar una reunión como la estamos haciendo hoy nosotros aquí en esto. Entonces, esos cambios han sido paulatinos, muy rápidos en algunos espacios y en algunos lugares, las ciudades muy rápidamente, el campo rural ha sido más difícil esa creación de esa transformación digital, pero creo que la transformación llegó para quedarse. Nos enseñó también a que podemos realizar labores que teníamos muy presenciales y los latinos somos muy de vernos, de estar ahí presentes y nos enseñó a que podíamos ser mucho más eficientes con el uso del tiempo y de las herramientas para lograr los mismos fines. Yo por lo menos en la entidad en la que trabajo no se ha detenido un solo día y seguimos presentando resultados y seguimos reuniéndonos cada día y seguimos entregando pues lo que teníamos que hacer todo en la oficina antes, hoy lo estamos haciendo en este medio digital. Entonces esa transformación de pandemia se dio muy rápidamente y se logró, creo que en algunos escenarios, con mayores resultados que en otros. Y pues está ahí para que empiece a mejorar algunas de las funciones que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestras ciudades y nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias a los dos y creo que ya abordamos un poquito lo que sigue, la siguiente pregunta. Entonces, como ustedes han mencionado, esa transformación digital se dio muy lenta en ese sector de medio ambiente, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que se necesita implementar ciertas interfaces entre la ciencia, la evidencia, la toma de decisiones, como le decía Sandra, principalmente en las instituciones. Vemos como los ciudadanos sí impulsaron, dieron ese empujón a las instituciones para que aceleraran esa transformación digital. Entonces, en ese sentido es muy relevante determinar cómo se va a hacer ese seguimiento de impacto ambiental. Bueno, ¿y cómo se dio? Porque quisiera hablar desde que se empezó la pandemia a esos impactos ambientales en el corto y en el mediano plazo. Más adelante queremos hablar sobre ese largo plazo, pero en el corto y en el mediano plazo, ¿cómo se relacionó el proceso de transformación digital con el medio ambiente? Como lo decías, María Alejandra, y Sandra lo mencionó, el tema de tener datos para la toma de decisiones en el tema ambiental, ¿no? En el corto y en el mediano plazo. Más adelante queremos hablar sobre ese largo plazo, pero en el corto y en el mediano plazo, ¿cómo se relacionó el proceso de transformación digital con el medio ambiente? Como lo decías, María Alejandra, y Sandra lo mencionó, el tema de tener datos para la toma de decisiones en el tema ambiental, ¿no? Nos demostró que teníamos unos problemas
la pandemia para nosotros es una oportunidad de abrir los ojos y de ver que en una sociedad en la cual teníamos un consumo desbordado, en el cual teníamos unas emisiones que iban creciendo cada día, que nos está generando unos problemas muy importantes, no solo para el motor de nuestra economía, sino para sostener la vida humana como hoy la conocemos. Esos modelos que nosotros estábamos y que hay muchas corrientes que de pronto niegan la posibilidad de que el consumo es un problema para el ser humano, los datos que nos dio la pandemia con lo que tú mencionabas de reducción en muchos espacios de consumo de electricidad, aumentos en electricidad y en agua, pero también una disminución en tema de combustibles y minerales, pues nos dio muchos datos para la toma de decisiones. Esa información creo que, como lo decía Sandra, a través de la apropiación ciudadana es súper importante. Miren que nosotros antes veíamos el ciudadano como quien recibía las órdenes y quien estaba ejecutando y quien estaba ahí atendiendo las indicaciones de un ser supremo que era el gobierno y quien no podía opinar sobre lo que estaba pasando. Y esta transformación digital nos dio datos a todos a través de las redes sociales y dijimos, miren que la disminución de dióxido de carbono es relacionada con una disminución y una para en las fábricas que existían. ¿Qué nos generó esto? A decirnos, yo también estoy siendo parte del problema con un tema de consumismo, yo también estoy haciendo unos ejercicios propios y yo lo hice en mi pandemia y yo decía, bueno, yo cuántas cosas estoy consumiendo. Yo llegué por necesidades de mi casa, que tenía una niña pequeña y teníamos dos vehículos. Y yo decía, ¿para qué tenemos dos vehículos y hoy no nos estamos moviendo? ¿Para qué tener unos vehículos ahí quietos? Y llevamos a tener esos dos carros y en Bogotá se vio mucho. Mire que el tema de cuando se crean tanas mocus, el tema del día de no carro, su filosofía era la disminución del uso del vehículo. Pero luego de eso, se ha demostrado que el problema no son estos vehículos, sino han sido más los vehículos viejos, antiguos, que tienen ACPM como fuente de combustión y son los que andaban el día sin carro para arriba y para abajo y la disminución en emisiones no era mucha, pero nos logró tener una conciencia de decir, no voy a utilizar el carro del día de hoy y me voy a ir de manera conjunta con otros a buscar una asociación para podernos trabajar. Entonces, esa transformación digital creo que nos aportó mucho conocimiento sobre los problemas que tenemos nosotros sobre el medio ambiente, nos aportó también muchas características de poder asociarnos como comunidad para tomar soluciones conjuntas a pequeña escala para poderlas presentar a un gobierno y que las tome en cuenta como solución a todos esos problemas que estamos viendo. La pandemia, por último, decir que la pandemia, y lo han estudiado muchos científicos, es una enfermedad zoonótica que se transmitió, ya está casi comprobado que fue una enfermedad zoonótica que se transformó y nos dio el poder de decir, tenemos que conservar unas áreas que están allí, que tienen un poder de ser nuestro cinturón de seguridad frente a otras pandemias. Esta no va a ser la primera pandemia. Yo estoy muy seguro que existen otras tantas que nos están esperando allí y que tenemos que estar muy preparados y tenemos que ser muy respetuosos en frente a cómo vemos esas áreas protegidas y no solo las áreas protegidas, puede ser el lugar del Parque Simón Bolívar que tenemos por aquí cerca, esas pequeñas áreas que nos generan unos beneficios y unos servicios ecosistémicos muy importantes y que a través de vivir esta pandemia tenemos que empezar a verlas con otros ojos. Ese es como el mensaje que yo veo de la transformación. Sí, yo quisiera también ir un poquito por ese lado más de la biodiversidad y el proceso de transformación. Yo no sé, yo quiero invitarlos a que recuerden cuando estábamos guardados la cantidad de fotos, de imágenes, de videos de la fauna retomando espacios en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Esto fue muy, muy lindo, muy diciente y es como al estar nosotros guardados, la fauna volvió a sus espacios naturales, ¿no? Las ciudades hacen parte de los espacios naturales de la fauna, de nuestra fauna, y pasó en nuestro país, pero pasó en todo el mundo. Creo que eso fue como unas señales interesantes para decirnos
que estábamos, recordarnos que cohabitamos con con millones de otras especies en este planeta y que los humanos hemos estado transformando de manera muy importante sus espacios naturales, ¿no? Y yo creo que ahí eso generó una serie de emociones y de reacciones en la ciudadanía muy importantes. Eso y muy de la mano, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, muy de la mano con esa disminución de las emisiones de carbono. Para muchas personas fue un mensaje como realmente qué estamos haciendo en este planeta. Y adicionalmente, pues el año pasado que se tenía que dar la cumbre de cambio climático y la cumbre de biodiversidad, que la cumbre se aplazó para este año, la de cambio climático, la de biodiversidad va a empezar el otro año, pues fue como acelerar la transformación digital. Lo que nos ayudó fue acelerar esos mensajes de urgencia, ¿no? A reconocer y a divulgar de mejor manera que el cambio climático está ahí, está detrás de esta pandemia, que la destrucción de bosques, como lo decía Diego hace un rato, la destrucción de los bosques ha sido el fenómeno que puso al virus, al COVID, perdón, en circulación y que generó esta pandemia y que efectivamente no va a ser la última pandemia. La transformación digital nos permite entender a más personas y llevar el mensaje a muchas más personas que realmente el SARS es es como un simulacro de lo que la humanidad puede empezar a vivir con otras pandemias, pero también con las crisis generadas por el calentamiento global y todas sus repercusiones. Entonces yo creo que eso es muy importante, los mensajes que hubo asociados a esa transformación digital. Eh, y creo que ahí hay un tema súper importante, y es que no, obviamente no todo el mundo, porque mucha gente quiere volver ya y reactivarse económicamente de la misma manera de antes, pero mucha gente sabe también que ya no nos podemos reactivar económicamente de la misma manera, porque necesitamos reactivarnos, uno, disminuyendo emisiones, que eso parece una paradoja, y dos, necesitamos, como bien decía Diego, recuperarnos económicamente, regenerando y restaurando biodiversidad para evitar futuras nuevas pandemias. Y tenemos un tiempo muy corto. Entonces yo creo que la gran transformación digital para los temas de medio ambiente es que la velocidad de la información, de los temas, de las urgencias, se ha podido llevar mucho más rápido. Hemos podido tener eh, mayor capacidad de crear conjuntos de científicos y divulgarlos más rápidamente. Hemos podido hacer cosas mucho más, digamos, el mensaje ha sido mucho más rápido. Yo creo que esa es la gran transformación digital, más allá de lo que les mencionaba al comienzo, de poder tener ciencia ciudadana y ciudadanos aportando datos y creando esos señales y esos sentidos de urgencia para que el Estado y entre todos respondamos. Bueno, aquí ya tuvimos cosas muy interesantes para abordar el tema de medio ambiente, y en esta pregunta quiero salirme un poquito del tema de transformación digital, porque la pandemia no solo ha generado, digamos, como esos reprocesos y esos cambios tecnológicos que hemos visto, y como decía Sandra, o sea, y Diego, los dos, cómo lo relacionamos también con esa información y con esa presencia de datos. Pero hay algo que va más allá, ¿cierto? Y son impactos positivos y negativos en el tema del medio ambiente, no solo a través de la tecnología y la transformación digital. Quiero dar el ejemplo de uno, que aumentaron los residuos sólidos, ¿cierto? Eso no tiene que ver mucho con la tecnología. Pero también en un impacto positivo disminuyeron las emisiones. Entonces, esa es la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Cuáles fueron los impactos positivos y negativos del COVID-19 en el medio ambiente? Bueno, yo creo que impactos positivos fueron muy puntuales y muy limitados. Efectivamente, hubo una disminución de emisiones durante un par de meses a nivel global, pero ya las igualamos.
pero lo que nos muestra es lo que ese impacto negativo, digamos positivo en cuanto a que pudimos disminuir emisiones, nos muestra lo que nos va a costar realmente cumplir el Acuerdo de París, ¿no? Es más o menos que se frene la economía si no encontramos sustitutos rápidos para poder mantener el ritmo de las dinámicas económicas. Y la otra hipótesis, pues, es el decrecimiento gradual y paulatino para poder lograr las emisiones. Entonces, yo creo que esas disminuciones muy puntuales nos muestran la dimensión de la tarea que tenemos para poder cumplir los acuerdos de París y no entrar en un planeta completamente inestable en términos climáticos en muy poco tiempo. Yo creo que eso es lo único positivo realmente. De nuevo, yo quiero recalcar, el COVID es una muestra de lo que hemos hecho en deterioro ambiental, ¿no? De cómo ponemos y exponemos virus que tenían unos nichos muy concretos y muy específicos. Eh, y cómo los exponemos en un planeta globalizado, en una sociedad tan globalizada. Entonces, el resto son temas, digamos, realmente un poco más negativos, ¿no? Las brechas de pobreza aumentaron sin lugar a dudas. La posibilidad de hacer un control y un seguimiento a los delitos ambientales ha sido muy limitado, esto ha crecido, yo lo decía al comienzo, los delincuentes no han parado por el COVID. Hemos tenido el aumento de la deforestación, el tema de la minería ilegal ha aumentado de manera importante, tú lo decías, los residuos sólidos, es una vergüenza ver tapabocas en todos lados, ¿no? Tenemos tapabocas en el océano, tenemos tapabocas en los ríos, tenemos tapabocas en todos nuestros ecosistemas y esto es realmente una señal de que no hemos entendido el manejo de residuos sólidos. Entonces yo lamentablemente yo no soy muy optimista con las lecciones positivas del COVID, tal vez es la posibilidad de tener mensajes mucho más rápidos para que podamos tener mucha más conciencia, de aumentar más personas con una conciencia realmente del consumo eh, y de pronto esto de lograr como colaboraciones mucho más concretas entre productores y consumidores más locales, pero siento que nos está costando mucho sacarle una lección positiva al COVID en los temas ambientales. Sandra me hace acordar que siempre nos dicen a los que trabajamos en temas ambientales que nos volvemos de un pesimismo casi sobrehumano, ¿no? Y es verdad, uno trata de ver los lados positivos, pero bueno, yo voy a tratar de darle más color al tema y lo voy a hacer desde una perspectiva muy personal. Sí se aumentaron mucho el tema de residuos, pero en este encierro yo pues tendría que votar al tema de la ingeniería y dije, tengo que ser ingenioso. Y entonces me puse a buscar y encontré en el barrio un grupo de pensionados que tienen un lugar muy bonito aquí en Bogotá, un sueño, y lo llaman el Jardín Utópico, en el cual se reúnen ellos, comparten, toman tinto con romero y además de eso lleva uno sus residuos y los composta y después si quiere se puede llevar el compost y además ahí se siembra tomate, se siembra una cantidad de cosas y eso lo puede hacer también por ese tiempo que le queda a uno y decir, bueno, ¿qué va a hacer con esta cantidad de residuos? Y entonces yo me puse a hacer mi balanza y la cantidad de orgánicos era muy grande. Y lo que llega hoy a los rellenos sanitarios es la cantidad de residuos orgánicos que son muy fáciles de degradar y son los que generan pues, el volumen tan grande y tenemos ese problema de los residuos sólidos que será en otro momento de hablar de esto. Pero tenían soluciones, habían soluciones. Yo creo que si lo hacemos, el problema es que yo aquí tengo también unas lombrices en la casa y generan problemas. Yo no puedo decir que no, a veces las moscas salen y todo el cuento, pero también es bonito ver en los niños, que yo tengo una niña, ver en ellos ese proceso de poder ver, y Sandra lo decía, este es un tema de poder cambiar nuestros hábitos y poder decir nosotros en qué cambiamos, en qué podemos hacer. Empezar a consumir un poco más de lo local. Yo no sé, mire, yo sueño de verdad y yo quisiera que pudiéramos consumir mucho más de las frutas que tenemos en Colombia y dejar de consumir manzanas y peras traídas de Chile que son deliciosas y se los agradecemos a los chilenos y todas esas cosas,
pero aquí tenemos unas frutas maravillosas, de verdad. Yo las he conocido también en pandemia por un grupo en el cual he estado participando y en las cuales uno dice, ¿dónde está toda esta biodiversidad escondida y que no la estamos aprovechando en Colombia, que es uno de los países megadiversos? Y eso tiene un tamaño, son muy pocos los países que tienen esa variabilidad climática que nos permite este país y nuestra gente y nuestra cultura y no lo estamos aprovechando. Nosotros yo creo que lo que dice Sandra es ese valor de poder tener una sensibilidad sobre lo que está pasando, lograr educar a través de todo lo que estamos viendo, el tema de que ustedes están haciendo hoy, de poner ese tema en boca de una gran comunidad y de poder charlar sobre esos temas es importante y creo que no se debe perder, porque nosotros con el tema del modelo económico y de estar pensando en qué nos genera ganancias y qué nos genera alguna rentabilidad, estamos perdiendo de vista muchas cosas que son importantes. La ONU decía que en un mundo saludable es un mundo en el cual existe menos enfermedad y es lo mismo que lleva uno al cuerpo humano, ¿no? Si uno está saludable, está menos enfermo. Lo que pasó con el COVID es que nos mostró que éramos susceptibles a estar enfermos, que teníamos unos hábitos en los cuales, si ustedes lo llevan como si fuera un ecosistema, un ser vivo total el planeta, teníamos unos muy malos hábitos. O sea, fumábamos, comíamos grasa, hacíamos muy poco deporte y el COVID vino y nos dijo, o te arreglas, yo creo que este es un llamado, lo mismo que cuando le pasa a una persona y tiene un preinfarto. Es un llamado a cambiar los hábitos o de aquí no sales. Y eso es lo que nos está diciendo el COVID. O cambiamos los hábitos total como comunidad y como lo que tenemos, o de aquí no vamos a salir vivos nadie. Aquí los que van a quedar y seguramente van a quedar las especies que se puedan adaptar muy rápidamente y que puedan ser susceptibles. Y la biología, sabemos que si el ser humano desaparece, pues otros seres tomarán parte del planeta, no va a desaparecer la vida seguramente, pero sí el ser humano, porque nosotros creemos y tenemos tenido una visión muy antropocéntrica donde el ser humano es el Dios, el ser humano es el que decide y quien toma totalmente las decisiones. Hemos olvidado además que ese Dios es muy poco condescendiente con sus similares. Nosotros nos importa muy poco lo que esté pasando con mi vecino que no tenía cómo comer en la pandemia, no tenía los niños que no podían salir a jugar. Entonces, yo creo que son unos hábitos que tenían que cambiar totalmente y lo positivo fue poderlos ver. Yo creo que eso en el carrera del día a día, de estar a las 8 en la oficina, de tener una reunión a los pocos minutos, de salir y llegar en el tráfico de Bogotá, que ustedes saben que es insoportable, uno no tenía tiempo para pensar en ese tipo de cosas. Uno vivía en el día a día y esto nos tuvo un momento para pensar en qué era lo fundamental y lo esencial para la vida. Yo creo que si tenemos seres humanos más felices y más tranquilos, menos consumistas, que podamos fijarnos en las realidades que tenemos en nuestro planeta, vamos a lograr unos grandes cambios. Y pues sí, los llamados son muy complicados porque lo dice Sandra, recuperamos las emisiones muy rápidamente, lo cual lo desilusiona a uno de cuáles son los cambios que verdaderamente vamos a lograr. ¿Cómo vamos a lograr descarbonizar, lograr los acuerdos de París? Esa meta que pone Colombia es supremamente ambiciosa, muy difícil de cumplir, sinceramente. Yo no veo cómo la podamos cumplir porque seguimos en los mismos consumos, o sea, seguimos los mismos modelos, o sea, no existe ningún cambio estructural, aunque eh, María mencionaba algunos compes y hay un chiste entre la gente que trabaja en el sector público y dice un compe no se le niega a nadie. La vaina es darle plata, la vaina es darle plata para que se pueda financiar y poder lograr estos fines. Yo creo que necesitamos unos cambios estructurales y el tema de la democracia es muy importante. Para no meternos mucho en política, el tema de poder participar y poder elegir bien personas que lleven ese discurso que tienen en la cabeza con buenos resultados y podamos hacer unos cambios estructurales, porque si seguimos en el mismo modelo, no solo Colombia, yo creo que el mundo va a tener unos problemas muy importantes y Colombia tiene que aprovechar esa biodiversidad, como lo hemos dicho, para hacer un potencial en el cual podamos tener unas cargas y beneficios interesantes a las comunidades. Necesitamos lograr las gobernanzas estructurales en esas áreas protegidas que hoy no existen. Y muchos cambios que yo creo que son posibles. Yo creo que podemos soñar con un mejor futuro. Hagámoslo de Luther King. Soñemos con otras cosas porque si no nos vamos a quedar allí.
Bueno, quiero decir que me siento un poco identificada con la doctora Sandra. Yo soy más como ella. A veces no veo la luz, veo las cosas malas que le hacemos al planeta, pero quiero ser un poco más como el ingeniero Diego, que nos muestra ese lado positivo, ese cambio. Y realmente no tenemos que enfocarnos en pensar que ya esto se va a acabar, sino cómo podemos ayudar, cómo podemos salir adelante. Pero siendo un poco más como soy yo normalmente, ahí viene la cuarta pregunta y bueno, tenemos unos retos, ¿cierto? Tenemos, y lo han mencionado muchos ustedes, tenemos que cumplir el Acuerdo de París, tenemos la Agenda 2030 que ya, tenemos las metas de biodiversidad, tenemos que asegurar nuestros recursos de agua, de energía, de alimentación, ¿cierto? Entonces la pandemia pues ha incrementado esa necesidad de proteger la biodiversidad y esa urgencia de respetar y proteger los espacios naturales, como lo mencionó Diego. Me gustó mucho lo que dijo ahorita y es que un mundo saludable pues lleva a menos enfermedad, ¿cierto? Y nosotros, digamos, el aumento de la población ha hecho que nosotros invadamos esos espacios y así pues estemos también afectando la naturaleza. Entonces, pero viene un reto que es la reactivación económica. Entonces, ya como lo mencionó la doctora Sandra, igualamos las emisiones. Pensamos como, bueno, lo podemos lograr, podemos reducir las emisiones, podemos lograr las metas del Acuerdo de París, eh, pero tenemos este reto y la reactivación económica es, digamos, ese, bueno, no quiero decir monstruo, pero que es ese aspecto que está ahí latente y que nos significa muchos retos para ver cómo podemos de verdad conservar y cómo podemos disminuir y cumplir las metas. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectos pueden generarse a futuro por la transformación digital y la pandemia de COVID-19 en el medio ambiente? Bueno, voy a empezar. Creo que la transformación viene de la mano nosotros tenemos una visión muy sostenible en nuestras leyes, ¿no? Y tenemos una constitución que la leímos y dice que es una de las constituciones más verdes que existen en el mundo. Y tenemos un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, esa reactivación económica creo que tiene que tener una relevancia en el desarrollo sostenible, o en el cual el ser humano tenga una visión con la economía y con su ambiente que lo rodea, de manera que podamos estar todos conservados y funcionando. En este momento creo que nosotros estamos dándole, y el mundo le está dando mucha prioridad al tema económico. Ustedes miraban los países y los países son felices viendo su Producto Interno Bruto al finalizar cada año fiscal, a ver cuánto creció. Pero no se miraba, por ejemplo, y nos preocupa mucho, pues Sandra seguramente y yo que hemos trabajado en temas de áreas protegidas, el tema de la deforestación, de normalizar 200.000 hectáreas al año, eso es una aberración aquí en cualquier parte del mundo. O sea, es perder una cantidad de servicios ecosistémicos que nadie los va a poder reparar, que nosotros teníamos allí unos valores que ni siquiera nosotros conocemos. Y creo que los retos son que nos apropiemos mucho, todos los colombianos, de todo lo que está pasando. El Amazonas no lo veamos como esa selva que nadie entra y que está allí, que es un lugar bonito. No, la selva nos da muchos valores y tenemos que empezar a valorar todos esos espacios que están allí. La transformación digital yo quiero y yo quisiera que acercara mucho más al ciudadano a lo que tenemos. A mí me preocupa cómo en Bogotá muchos desconocemos de la ruralidad, de cómo un humedal nos ayuda al tema de inundaciones, de cómo la selva nos está proveyendo algunos servicios que no los tendríamos en una ciudad nunca.
Entonces, el reto creo que es podernos acercar mucho a esa relación, dejar de ver ese lugar. Y hay una premisa, por ejemplo, en el tema de los residuos sólidos que ahora hablábamos, y era el problema de la bolsa en la puerta, ¿no? Casi todos creemos que nuestro problema finaliza cuando sacamos la bolsa a la puerta. Y ahí solo empieza, porque de ahí para allá siguen una cantidad de procesos que tenemos que ser conscientes de lo que pasa, y ese es el llamado que creo que esa transformación digital nos puede hacer, y es mucha sensibilización. Otro punto es poder ser mucho más eficientes, que pudiéramos saber en las empresas qué realmente es necesario estar en presencialidad, qué no es necesario estar en presencialidad, qué podemos nosotros eliminar de nuestros hábitos en los cuales no somos eficientes. En lo que yo les comentaba el ejemplo, ¿para qué tenemos dos carros? ¿Para qué tenemos dos vehículos? ¿Para qué tenemos dos casas? ¿Para qué tenemos una casa, una finca, otros apartamentos? ¿Para qué tenemos tantos bienes si no los vamos a poder? No estamos siendo eficientes frente al uso de los recursos, no los estamos asignando bien. Tenemos una sociedad muy desigual. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, con un consumo de una clase muy alta, y no es por un tema de discusiones de clase, sino que hay gente que de verdad la pasa mal y que no tiene cómo sobrevivir su día a día. La ruralidad, hay gente en la cual no tienen salud, no existe un puesto de salud. Esa transformación digital yo creo que nos tiene que acercar a datos para la toma de decisiones de las personas que están haciendo una inversión de los recursos públicos. También tiene que llevar a un conocimiento de la gente que tiene acceso a la información, de una información transparente y libre para tomar decisiones. Una información que debe ser accesible, y la transformación digital nos enseñó a eso. La fuerza ciudadana, a través de poder consultar datos y decirle a la gente, mire que aquí está pasando algo. Las redes sociales nos ha sido un boom para eso. Nos ha enseñado que lo que pasa aquí nos está afectando en otro continente y en otras coordenadas. Y nos hemos dado cuenta de cómo existen, nosotros somos similares en muchos problemas en Latinoamérica, y lo que está pasando aquí lo están viviendo en otros países, y estamos viendo que las soluciones que se han aplicado allí nos pueden servir a nosotros, y nos puede ayudar a servir esa curva de aprendizaje, nos va a cortar esa curva de aprendizaje. Entonces creo que la transformación digital lo que nos va a aportar es mucha información para un cambio en nuestros hábitos, en la toma de decisiones, y poder tener una mejor toma de decisiones con datos mucho más claros, mucho más cuantificables, mucho más certeros, mucho más importantes de lo que nosotros veníamos haciendo. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Diego. Yo creo que la transformación digital fundamentalmente lo que tiene que hacer es fortalecer la acción climática, la gobernanza ciudadana a diferentes escalas, ¿no? Y lo estamos viendo en movimiento como el movimiento de los jóvenes por el clima, que ha sido muy poderoso a nivel mundial, pero tiene que pasar también desde los casos muy concretos de defensa del territorio, en casos como Neusa, como obviamente Santurbán, como los temas asociados al sureste antioqueño, en fin, al Amazonas. Entonces, yo creo que aquí el efecto de la transformación digital, uno, tiene que ver con la acción climática y de biodiversidad y la defensa por el medio ambiente que se está viendo fortalecida gracias a la transformación digital. Creo que eso es importantísimo, es una ciudadanía activa, empoderada, ojalá se extienda y ojalá sea mucho más ágil. Dos, yo creo que es muy importante también para las empresas que la transformación digital les permita evaluar también la necesidad de crear nuevas capacidades. En un reciente informe del Foro Económico Mundial, digamos, ellos hacían un estimado que siempre estamos muy preocupados por el cambio climático, pero no estamos tan preocupados por la pérdida de biodiversidad. Y se estima que casi el 40% del Producto Interno Bruto mundial está en riesgo por la pérdida de biodiversidad. Y esto lo que nos está diciendo es que las empresas, muchas se tienen que transformar muy rápidamente. Muchas de esas transformaciones en la visión del negocio, en las nuevas capacidades, en la manera más eficiente de hacer y de construir y de crecer, tiene que estar mediado por la tecnología. Y eso tiene que pasar por el reconocimiento de las empresas de su ecodependencia.
¿Cuánto están dependiendo las empresas de la biodiversidad? ¿Cuánta esa dependencia está vulnerable y frágil debido a la pérdida de biodiversidad y esa retroalimentación con el cambio climático? Eso tiene que pasar con una aceleración digital. Y la ciencia nos lo ha demostrado, ¿no? No ha habido nada más poderoso en los últimos años que la respuesta científica para la creación de las vacunas, para el análisis epidemiológico que tuvo el COVID, y eso, de esa experiencia, de ese ejercicio colaborativo, de ese ejercicio en donde los científicos, los epidemiólogos, los médicos pusieron los datos al servicio de la humanidad para que en menos de un año pudiéramos tener una vacuna para el COVID, es un mensaje súper poderoso. ¿Qué tanto de eso están aprendiendo las empresas? ¿Qué tanto las empresas se reconocen que también tienen que hacer una transformación? Es muy importante. Y ahí, digamos, la tecnología juega un papel muy importante y juega un papel muy importante para poder efectivamente hacer una reactivación económica mucho más acorde con las urgencias del planeta en términos climáticos y de biodiversidad. Y un tercer punto es los estados deben responder. Los estados deben modernizarse y transformarse digitalmente. Un estado, el segundo país más biodiverso en el planeta como es Colombia, no puede seguir en este atraso tecnológico tan importante que además ha estado financiado fundamentalmente por la cooperación internacional o por créditos a los bancos, al BID, al Banco Mundial, en fin. Necesitamos con urgencia que el Estado se transforme digitalmente. Lo ha hecho, hemos tenido, lo decíamos, ha habido ejercicios muy interesantes como el tema de los apoyos, de la bancarización. Bueno, necesitamos que las corporaciones autónomas regionales, que las alcaldías y que los mismos el Ministerio de Ambiente con sus institutos se modernicen tecnológicamente de una manera muy rápida para poder hacer un buen control y seguimiento no solamente de lo que nos queda de biodiversidad, sino de lo que están haciendo, por ejemplo, ahorita con los planes de restauración, pero también con el seguimiento de los procesos de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de deforestación. Entonces, el camino es grande, la cuestión es tener una voluntad, salir, pensar un poquito por fuera de la caja. Ya no podemos seguir haciendo las cosas como antes. La pandemia nos dio una alerta muy importante. Nos dijo, podemos hacer las cosas diferentes, podemos hacerlas con la tecnología, pero tenemos que realmente comprometernos a hacer cambios. Entonces, la ciudadanía lo está haciendo, algunas empresas lo están haciendo, pero necesitan hacerlo mucho más rápido y el Estado, sin duda, necesita hacerlo de una manera mucho más acelerada, con mucho más decisión y con mucha más claridad y visión de futuro de ser el segundo país más biodiverso, donde tenemos todavía una posibilidad muy importante de adaptarnos climáticamente de la mano de la biodiversidad. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Muchísimas gracias, ingeniero Diego. Ya estamos llegando al final de este webinario. Antes de despedirnos, nos gustaría que cada uno de ustedes nos entregue una breve reflexión, digamos, sobre las preguntas que abordó la ingeniera María Alejandra. No sé quién quiera comenzar. Bueno, yo creo sin duda que afortunadamente tuvimos la tecnología en la pandemia. De otra manera habría sido mucho más doloroso. La tecnología ha sido de esas grandes maravillas que los humanos hemos podido crear. Necesitamos volverla más orgánica, necesitamos volverla un instrumento para poder enfrentar los retos reales que tenemos ahorita. La tecnología nos permite aprender, nos permite actuar, acelerar las transformaciones y poder crear un mundo más sostenible, más justo, más equitativo. Así que yo creo que tenemos oportunidades, simplemente tenemos que pensar de manera diferente. Pues lo que dice Sandra es totalmente cierto. Yo creo que nuestro camino de escape en este tema de confinamiento fue tener tecnología y poder estar allí con ellos, poder acercarnos. Yo creo que nos hizo valorar muchísimo esa conversación a través de imágenes, aunque sea de voz, con personas que no veíamos hacía mucho tiempo. Los que tenemos familia de pronto lejos, nos acercaba muchísimo y lo valorábamos montones poder hacerlo. Uno casi nunca asocia el tema de la tecnología con el medio ambiente y casi todo está relacionado.
y eso lo tenemos que empezar a ver. El medio ambiente lo es todo y no es nada, ¿no? Al mismo momento no sabemos cómo definirlo, cómo meterlo en un cuadrito y poderlo hacer. Esa transformación digital y esa información que nos está entregando, y creo que lo que pide Sandra es más que necesario, es que empiece a aportarnos muchos más datos. Hay tantas posibilidades, hay gente muy pila trabajando día a día en temas digitales, que si se acercan de pronto con temas mucho más de ecosistemas, de humanidad, pues de muchas cosas, se pueden crear cosas imaginables. Somos una raza poderosa, la especie humana es una cosa de locos, se sobrepone a cosas muy difíciles. Esa transformación digital puede llevarnos a unos espacios muy importantes, a tener una vida más plena entre todos, a colaborarnos, como lo dice Sandra, de manera articulada, de poder hacernos. Y creo que hacia allá debemos de tender. Tenemos muchos retos y esperamos que estemos a la altura de esta generación de poderlos lograr. Bueno, muchísimas gracias entonces, doctora Sandra, ingeniero Diego. De verdad, para la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Ríos Sostenibles fueron muy valiosos los aportes que ustedes nos mencionaron el día de hoy, nos compartieron gracias a su conocimiento, a su experiencia sobre la relación entre el medio ambiente y pues esta pandemia que está viva y según lo que dicen ustedes es como la primera de posibles futuras pandemias. Entonces, vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por sus valiosísimas palabras. Y quiero rescatar muchas cosas de lo que ellos dijeron, y es que la transformación digital fue una realidad en tres dimensiones. La dimensión de nuestra relación como ciudadanos con el planeta Tierra y cómo fue esa transformación digital ahí. En una dimensión más regional y allí cómo se dio esta transformación, y en la última cómo el planeta hizo la transición. En esa manera nosotros relacionamos nuestra generación de consumo y también ese aprovisionamiento de bienes con la pandemia del COVID-19, porque muchas veces logramos reducir ese consumo de bienes, se redujeron el consumo de los bienes de ocio, de moda, como lo dijo la doctora Sandra, de viajes, pero también hubo un aumento de consumo. Entonces, aquí hay un primer mensaje y ambos lo dijeron, y el mensaje es cómo hago parte del problema, cómo yo hago parte del problema, qué es lo que yo estoy haciendo con el planeta. Entonces, hubo un mensaje fuerte para todos nosotros y es a hacer una introspección y ver cómo es nuestra relación con el planeta Tierra. El COVID nos permitió darnos cuenta de toda la realidad del planeta. Vimos cómo estamos afectando no solo con emisiones, también lo estamos afectando con pérdida de biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad, esa invasión de los espacios, esa invasión de los hábitats, realmente fue la que generó esta pandemia. Y el reto está en cómo asociamos la transformación digital a esto que pasó, ¿cierto? Y la transformación digital fue esa herramienta que nos ayudó, fue esa herramienta valiosísima que ayudó a dar mensajes, a obtener datos para la toma de decisiones, a obtener datos para ver cómo nosotros podíamos darnos cuenta de la realidad en temas de medio ambiente y de esta manera poder hacer actividades de control y seguimiento, pero también para los ciudadanos, para ver la información, para tener información a la mano. También se mencionaron cómo podíamos llegar hasta las redes sociales, y las redes sociales nos da un mensaje a todo el mundo porque todos tenemos acceso a ellas, ¿cierto? Gracias a esta transformación digital. Me gustó mucho la analogía que hizo el ingeniero Diego sobre
cómo un mundo saludable lleva menos enfermedad. Y la analogía estaba en nuestro cuerpo. Como si nosotros también consumimos cosas más saludables, estamos más sanos. Entonces lo mismo va a pasar con nuestro planeta. Pues la relación con las especies está ahí y el reto también está ahí. Entonces tenemos que tener una visión más sostenible. Tenemos que acercar al ciudadano a lo que tenemos. Y todo eso lo estoy rescatando de las palabras de nuestros invitados, y uno de ellos fue cómo la transformación digital nos permitió tener acceso a los datos y también a la información para poder mejorar nuestros hábitats y nuestra toma de decisiones. Tenemos que controlar la pérdida de la biodiversidad, tenemos que aportar el cumplimiento del Acuerdo de París, tenemos que aportar el cumplimiento de esa Agenda 2030 y esas metas de biodiversidad también. Pero también los estados deben responder. También ellos tienen una tarea grande. Y el mensaje ahí fue cómo ellos deben modernizarse tecnológicamente, como las CAR, como el Ministerio de Medio Ambiente, como las alcaldías, tienen que modernizarse para realizar ese seguimiento y control y tener los datos de contaminación, tener datos de emisiones, tener datos de calidad del aire, de calidad del agua, tener datos de pérdida de biodiversidad, tener datos de deforestación, tener datos que nos permitan que podamos realmente generar una solución. Y bueno, un mensaje grande también fue cómo la ciencia y la tecnología nos dio una solución frente a la problemática del COVID. Y fue cómo se dieron tan rápidamente las vacunas. Pues lo mismo nosotros podemos hacer. Nosotros también podemos crear una vacuna para las problemáticas ambientales. Y esto se va a dar gracias a la tecnología. Y también a un mensaje que nosotros queremos dar, un mensaje que hemos ido dando, y es que también está en nosotros, que las soluciones individuales valen mucho más. Lo hemos dicho en otros espacios y lo quiero repetir y reiterar, y esa es la invitación, y como ya lo dije anteriormente, a ver cómo hago parte del problema y cómo puedo ser parte de la solución. Ingeniera, muchísimas gracias de verdad por retroalimentar con estas conclusiones tan importantes y tan valiosas toda la charla que tuvimos el día de hoy. Vamos a dar entonces paso al cierre de nuestra sesión. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este espacio tan enriquecedor e interesante que ofrece para ustedes la Fundación Telefónica Movistar con el apoyo de la Fundación Ríos Sostenibles. En próximos días estaremos realizando un segundo webinar relacionado con energías renovables y la implementación de redes inteligentes o Smart Grid, para la cual los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la Fundación Telefónica Movistar Colombia, donde estará publicada la invitación. A nuestros invitados, un agradecimiento especial por su invaluable participación en este espacio. Para nosotros ha sido un placer trabajar con ustedes y compartirlo. Finalmente, les recuerdo que este webinar quedará grabado y podrán encontrarlo en el canal oficial de Facebook y YouTube de la Fundación Telefónica Movistar Colombia para que lo puedan ver y compartir. Hasta la próxima.